Hola, hoy iniciamos la materia de integración clínica número uno. Yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada, estamos en el campus universitario siglo XXI de la Facultad de Medicina y vamos a hacer una introducción al tema. ¿Para qué es la introducción? Para que ustedes conozcan una parte pues, resumida de lo que es el programa que vamos a llevar de esta materia. Por eso vamos a hacer una introducción de esto. Esta es la portada de la materia de integración clínica que vamos a llevar en este sexto semestre. Es la Facultad de Medicina de la que redacta la Universidad Nacional Autónoma de México y es de noviembre 2020. Datos generales en relación con esta materia de integración clínica. La coordinación es el Departamento de Integración de Ciencias Médicas. El área de asignatura son las clínicas. La ubicación en este momento de su currícula de su formación de ustedes como médicos es en el sexto semestre. Más o menos un número de horas 34 que conllevarían a más prácticas, pero dada la contingencia, pues vamos a hacer las clases en línea. 2 créditos. Es importante que conozcan la clave de esta materia que es la 1338. La selección antecedentes, asignaturas del segundo año. Pues acuérdense que se repiten en algunas partes de años las materias de integración. La selección subsecuente. Esto viene en su programa. La integración se logra cuando la internacionalidad educativa y la práctica continua logran formar esquemas mentales de procedimientos que le permiten al estudiante generar y reconocer patrones de acción. Lo anterior puede facilitarse agrupando los conocimientos de varias disciplinas o asignaturas que se interreaccionan en el marco de un conjunto de casos problema. La integración involucra es una parte de lo que viene totalmente en el programa. La contribución de la asignatura al logro de los perfiles viene con objetivos. Todo programa viene con objetivos y aquí viene el objetivo general de la asignatura de la integración clínica. Integrar los conocimientos clínicos y básicos para proporcionar el razonamiento médico a través del análisis de problemas y la situación de los actos clínicos controlados que aborden la patología más frecuente de forma gradual para que el estudiante continúe utilizando el método clínico y la seguridad del paciente en el primer nivel de atención. En la materia de propedéutica vimos lo que es el método clínico, el pensamiento científico, el razonamiento clínico. Todo proceso de análisis de un paciente involucra un método clínico. Objetivos específicos de la asignatura de integración clínica básica 1 es el número es integrar el conocimiento clínico básico con el fin de desarrollar el razonamiento para identificar, planear y comprender problemas médicos. 3. Desarrollar el razonamiento clínico a través del aprendizaje independiente, autorregulado y colaborativo. El 4 es desarrollar habilidades clínicas en escenarios muy simulados, controlados y estandarizados de complejidad creciente y aplicar los principios y reglas generales para el manejo integral del paciente en el primer nivel de atención, utilizando los aspectos de la seguridad del paciente. Todo, vuelvo a repetir, integrado para poder llegar a un diagnóstico, a un pronóstico, a un tratamiento. Todo programa tiene competencias de los perfiles intermedios, así como el del egreso relacionado con la asignatura de integración básica clínica en el orden de importancia. Tenemos que lograr habilidades clínicas del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Ya hablamos de la importancia que es la comunicación efectiva, del canal adecuado, del mensaje que llegue en forma adecuada al receptor, conocimiento y aplicación de las ciencias biológicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio de la medicina, pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones, manejo de información, aprendizaje autorregulado y permanente, desarrollo de crecimiento personal, salud probacional y sistema de salud, promoción de salud y prevención de la enfermedad, y el profesionalismo que también vimos como temas en propedéutica, aspectos éticos y responsabilidades legales. Todo un marco, un programa robusto y sustentado por la UNAM para que ustedes
y nosotros juntos los desarrollemos por objetivos. ¿Qué temas vamos a ver? Por mencionarles algunos, que ya luego ustedes tendrán el programa en sus manos: el factor de riesgos individuales, comorbilidad, familia, factores de riesgo sociales, semiología del aparato respiratorio, por mencionar algunas medidas preventivas, equipo de protección personal, el lavado y la higiene, demás, que han cobrado muchísima importancia en estos momentos. La tenían, pero ahora es súper importante. Relación médico-paciente, la historia clínica como instrumento fundamental para utilizar y en cada paciente que valoramos. Vamos a facilitar el razonamiento clínico de algunas patologías, solución en problemas cardiológicos, patologías tiroideas y paro cardiorrespiratorio, entre otros. Vamos a ver, entre otros temas, las metas internacionales, la importancia que tienen, y vamos a llevar a cabo también vigilar cómo se hace una intubación, las técnicas y el manejo. Bueno, esta fue la introducción en relación con la materia de integración. Con este punto iniciamos lo que debemos revisar en esta materia. Bueno, vamos a hablar del factor de riesgo. Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Riesgo en epidemiología, ustedes ya han llevado epidemiología, se denomina riesgo a la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de que ocurra en el futuro un evento adverso a su salud, enfermedad o morir. Todo en esta vida, todo el proceso de salud, enfermedad, hablar de salud y el equilibrio biopsicosocial, dependemos de que se presenten riesgos en el proceso y que eso modifique. ¿Cómo clasificamos los riesgos? Se pueden clasificar en personales, familiares y sociales. Los tipos de factores individuales, de los riesgos individuales, son los que dependen de la persona, son parte de sus características personales, y según ellos se pueden distinguir factores biológicos y factores psicológicos. Los que involucran y los que alteran el equilibrio biopsicosocial. Los factores de riesgo individuales que se deben considerar en la identificación de riesgos son las habilidades individuales, el entrenamiento, edad y género y problemas de salud. Acuérdense que vimos algunas patologías en la segunda parte de propedéutica, y por ejemplo, el género influye en la artritis reumatoide, es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿A qué edad? En relación con este dato, por ejemplo, el asma se presenta en comparación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? En las habilidades individuales, ¿qué tantos riesgos podemos tener? O en el entrenamiento mismo que hacemos diario, ¿qué factores de riesgo se van a presentar? Podemos clasificar los factores de riesgo individuales por edades. ¿Sí? Por ejemplo, en este niño, ¿qué factores de riesgo podría tener un niño que ya tiene desnutrición? Puede tener el riesgo de infecciones, el riesgo de desarrollar una anemia, el riesgo de caer en un proceso más delicado, más grave. Un paciente, un niño con problemas de temperamento difícil, ¿qué riesgos puede tener ante una familia disfuncional? Un niño que tiene asma, ¿qué factores de riesgo influyen para que este niño tuviera asma? Su herencia, la herencia de familia, el ambiente, ¿sí? ¿Qué riesgos puede tener un jovencito con problemas de insuficiencia renal? ¿Qué factores más de riesgo pueden anexarse en estos pacientes? En la etapa del adolescente, ¿qué riesgo podemos tener en una adolescente embarazada? En un adolescente que no tiene la educación, que no tiene la proximidad en el proceso educativo, en problemas de adicción y drogas, en problemas de delincuencia, en este ambiente que tenemos cada día más difícil, las actividades antisociales y luego una conducta sexual temprana.
Estamos hablando de los riesgos y estamos hablando por edades. Y el riesgo en una persona adulta, en este caso, por ejemplo, esta persona que tenga un factor de riesgo que le influya más un problema articular, como mencionábamos, qué posibilidades más tendrá de desarrollar diabetes por su problema de obesidad, problemas frecuentes, no solamente en la edad del adulto, sino también en los que ya mencionamos, los problemas de depresión, los problemas de consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Tenemos factores de riesgo familiares. El factor de riesgo, familia que en su conjunto o sus miembros por separado tienen un desequilibrio entre los factores de riesgo y protectores, presentando la posibilidad de no poder cumplir con sus funciones básicas. ¿Qué pasa con un padre? Pues no es responsable, no cumple con su papel, cuando no trabaja, cuando no pone atención en el cuidado de los hijos, cuando no se comparten las responsabilidades en la mujer, cuando la mujer tiene que cumplir todas y no tiene el apoyo de su pareja. En fin, ¿cuántos factores de riesgo relacionados con la familia? Un bajo ingreso económico, cuánto pone lo que está pasando actualmente, cuántas parejas han sido despedidas o están trabajando en menos tiempo, tienen un menor aporte económico. Por consecuencia, un menor ingreso monetario va a conllevar a un cambio en la dieta, va a cambiar el entorno de esta familia y va a generar otros tipos de riesgos. Se ha dado en forma muy importante el maltrato intrafamiliar, el abuso sexual, la violencia entre las parejas. Los conflictos de parejas ponen en riesgo la estabilidad emocional de los hijos y finalmente una separación pues pone en riesgo la estabilidad de una familia. También tenemos los riesgos sociales. Una familia que vive en zonas alejadas, donde no hay servicios de agua, donde están cerca de un basurero, por ejemplo, donde las enfermedades son más posibles a desarrollarse. Cuando hay zonas alejadas hay problemas, situaciones de violencia, ausencia de redes institucionales, sistemas educativos, sistemas de salud, iglesias, para conformar los factores de riesgo sociales. Siguiente punto del programa. Lo pongo como una pregunta. Era un objetivo, pero lo cambié como pregunta. ¿Se pueden reconocer las comorbilidades del paciente a través del interrogatorio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se acuerdan de la importancia del interrogatorio, de un interrogatorio adecuado, de preguntar? Vamos a hacer una pequeña revisión del interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es una serie de preguntas, en término procede del latín interrogatorius, y está vinculado al verbo interrogar, preguntar, inquirir. En el lenguaje cotidiano se conoce como interrogatorio a cualquier sucesión de preguntas. El objetivo principal del interrogatorio es extraer del paciente toda la información indispensable para saber más sobre su enfermedad, lo cual nos va a permitir lograr los objetivos o metas que nos hayamos propuesto, que en este caso serán llegar a un diagnóstico preciso, concretándonos al interrogatorio, a la anamnesis y tener la curiosidad de no quedarnos, porque a veces el paciente no nos dice todo. Tenemos que tener que desarrollar buena observación. Acuérdense en qué momento empieza la inspección, desde el momento que entra al consultorio el paciente, desde el momento que lo vemos, tenemos que empezar a buscar información. A veces, aunque las manifestaciones de las enfermedades se dan en individuos que pueden tener toda su capacidad de expresión, ellos por sí mismos no afloran, a veces no nos explican, por eso se requiere un procedimiento para sacar dichas manifestaciones a la luz, sacar la verdad. Adicionalmente, todo síntoma y signo posee una serie de actualidades y características cuya posición es fundamental en el propósito de conseguir la mayor aproximación posible. O sea, la idea es llegar lo más posible a obtener información verídica. Para obtener toda esta información, el médico necesita ejecutar las habilidades relacionadas con el interrogatorio y con el examen físico, lo que vimos en la materia propedéutica, y lo que vamos a tener que hacer cada vez que vemos un paciente, por lo que estas se convierten en las primeras habilidades profesionales que entran en juego en el proceso de asistencia médica y en su formación. En el nivel del dominio que de ella se tenga será determinante el cumplimiento del objetivo de dicho proceso, o sea, llegar a la verdad, llegar a obtener información. Estamos en el interrogatorio y vamos a saber cómo, cuándo, cuáles.
El interrogatorio consiste en una serie de preguntas relacionadas de forma sistemática, para encontrar mejores formas de llevar a cabo un proceso. Inicialmente, las preguntas buscan extraer de los pacientes y de las enfermedades los siguientes elementos: cuándo, cómo, cuáles, y se hacen a través de las preguntas preliminares y preguntas de fondo, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de los métodos clínicos. Volvemos a tocar la palabra el método clínico, que está basado en el método científico, ¿sí? Acuérdense de las reglas del interrogatorio para poder llegar a él, ganarse la confianza del paciente. No es fácil. Debe seguir un orden. Debemos tener un orden en todo lo que hacemos. Nuestra carrera involucra, como profesionales, el orden, el respeto y la discreción, la confidencialidad de lo que vamos a saber, a enterarnos, mostrar seguridad siempre, mostrarle al paciente que estamos pendientes de lo que nos está dándole importancia de lo que nos está comentando, y el paciente es un individuo, no un objeto. Las reglas fundamentales para que se lleve un buen interrogatorio es un ambiente tranquilo, mínimo ruido, adecuada iluminación, no debe haber familiares incómodos, retirar al personal no necesario, correcta presentación del médico, llamarlo por su nombre del paciente. Ya relacionando con la cuestión de la comorbilidad, tenemos esta información histórica. En el año 1970, el doctor Feinstein introduce el término de comorbilidad en la literatura médica, además de otros términos que están anotados aquí en la diapositiva. La comorbilidad es un término médico acuñado por el doctor Feinstein en los 70 y que se refiere a dos conceptos: la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad o trastorno primario. El efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales, o el sentido contable del término, o una comorbilidad en cada una de las condiciones adicionales. La condición adicional puede ser también un trastorno conductual o mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma persona, lo que se asemeja a una definición de Phil Steins. El Centro de Políticas de Salud de Manitoba señala que es importante diferenciar una comorbilidad de una complicación. Ojo en eso. Dos, a partir del interrogatorio vamos a descubrir comorbilidades, sí, pero necesitamos saber, así como lo estamos buscando la definición, qué son las comorbilidades. Otro punto a revisar en este inicio de programa, les pongo como pregunta: ¿conocen la norma 004 del expediente clínico? ¿Sí la conocen? Claro que sí la conocen. La vimos, ya la vimos, ya la vieron con sus otros maestros en las otras academias. La importancia que involucra la norma 004. Acuérdense que esta norma apoya y protege el expediente físico. Tenemos la norma 0024 que apoya el expediente electrónico. En esta norma pues, tenemos la integración, tenemos su uso, el manejo del expediente clínico, su archivo, su conservación, sus propiedades, su titularidad y la confidencialidad. Todo lo que protege legalmente al expediente clínico y sus partes, sus notas médicas, las notas preoperatorias, posoperatorias, el consentimiento informado, el orden de la historia clínica. La norma 004, como un resumen, tiene como objetivo establecer los criterios, objetivos y obligaciones del expediente clínico en México para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica, los sectores público, social, privado, incluidos los consultorios. Tenemos un apoyo legal de esta norma. Algunos puntos claves de la norma, hay que guardarla por lo menos 5 años de la historia clínica del paciente. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible. Acuérdense, no abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras, y conservarse en buen estado. Esto es algo que en papel a veces es un esfuerzo extra, pero al tener el expediente clínico electrónico como mínimo se facilita. La información que debe de documentar la historia clínica es, acuérdense del orden del interrogatorio, la exploración física, resultados previos y actuales del estudio de laboratorio, gabinete y otros, diagnósticos y problemas clínicos, pronóstico, indicación terapéutica, todo lo que involucra el expediente clínico.
La norma 004 ampara nuestra historia clínica, nos da un sustento legal y debemos tener nuestro orden en esa historia clínica. No está por demás que lo recordemos. La ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, en los cuales al interrogar al paciente conocemos las comorbilidades de ese paciente, su padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos sistemas que también nos da apoyo de las comorbilidades de este paciente, la exploración física muy bien realizada, acuérdense los puntos, los 10 puntos que involucra el hábito exterior, los signos vitales, los datos de cabeza, cuello, tórax, el abdomen, cómo exploramos, cuál es el orden de esa exploración, los resultados previos y actuales del estudio del laboratorio, cómo están justificados, qué estudios estamos justificados, qué vamos a pedir para apoyar nuestro diagnóstico sindromático, ya sea el diagnóstico nosológico o el diagnóstico CIE, la terapéutica empleada y resultados obtenidos, medicamentos, vía, dosis, periodicidad, diagnósticos o problemas clínicos. Y fundamental, todo expediente debes tener quién lo hizo, su cédula profesional, firma del médico y el visto bueno del jefe de servicio. ¿Sí? Todo sustento legal. Otra parte de este programa, del programa inicial, otro objetivo que convierto en pregunta. ¿Cómo se correlaciona las comorbilidades como factores de riesgo para el pronóstico de la patología respiratoria aguda? Ya específicamente nos piden con la patología respiratoria. Se han hablado mucho, los han visto en los programas, sea en las conferencias vespertinas del sistema de salud en los que nos ha hablado. ¿Por qué es más posible que se complique un problema pulmonar? ¿Por qué es más posible? Pues por las enfermedades que tenemos, como el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión. Somos un país de diabéticos. Hay pacientes con manejos de medicamentos inmunosupresores. Entonces, aquí está, volvemos a tocar el tema de los factores de riesgo asociados a neumonías y cómo se van complicando los pacientes si tienen alguna comorbilidad. Si un paciente tiene un problema pulmonar y tiene tabaquismo, aumenta el factor de riesgo. Si ese paciente si es alcohólico, aumenta su factor de riesgo. Si ese paciente que se enferma de COVID con una neumonía adquirida ya tenía problemas como de EPOC o es asmático, o tiene una patología cardíaca, o está tomando inmunosupresores. Acuérdense que un paciente, por ejemplo, un paciente de artritis reumatoide, pues toma medicamentos inmunosupresores. Pacientes con problemas hepáticos crónicos, pacientes que tienen factores de riesgo más altos si consecuentemente tienen una neoplasia, o los factores de riesgo, como mencionábamos, no solamente los familiares, los sociales, lo que está pasando en las inundaciones en Tabasco, eso aumenta mucho más el riesgo y favorece la presencia de complicaciones, diferente la complicación que la comorbilidad. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la comorbilidad que presenta un paciente? ¿Qué comorbilidad podemos tener frecuente en un paciente que aparte de esto que sea hipertenso, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta estadística, esta tabla de estadísticas es de las patologías relacionadas con movilidades del COVID que estamos viendo en estos momentos que estamos viviendo. Tenemos también pues, la diabetes, la obesidad en frecuencia, menos frecuente el hipotiroidismo, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Hay pacientes que no tienen comorbilidades, que son los menos, sin información y en estudio. Lo que nos da la información a la estadística. El médico tiene que estar siempre acercado de la estadística, de la frecuencia. ¿Sí? Es una herramienta fundamental para analizar la comorbilidad, la mortalidad de nuestra sociedad. También tenemos que tocar el tema de los factores de riesgo laboral. ¿Qué factores de riesgo tiene un personaje, un médico ahorita actualmente en la atención de un paciente COVID? Dado el tema y la importancia.
Un médico tiene que vestirse, protegerse, o la enfermera o el personal de salud, porque de otra manera, ¿qué factores de riesgo tenemos? Pues podemos contagiarnos, ¿sí? Ante el manejo de un paciente con alguna otra enfermedad infectocontagiosa, no solamente el COVID, tenemos riesgos. ¿Qué riesgos tiene un laboratorista al manipular las muestras, ¿sí?, de contagio, al manipular su instrumental de una lesión? ¿Qué factores de riesgo laboral puede tener una persona que trabaja en una mina, el vigilante a la entrada de una clínica, la persona que manipula sustancias químicas, los obreros? Desde la misma posición que tenemos, una mala posición al estar haciendo el trabajo de computadora, una mala posición sentarse, favorece un factor de riesgo laboral. Y por consecuencia un factor de riesgo laboral conlleva a un protocolo y a un proceso de apoyo institucional. Otra parte de este programa es cómo se identifican las áreas de aislamiento para la aplicación de los protocolos correspondientes a las unidades médicas del primero y segundo nivel. Bueno, las unidades de primero y segundo nivel, acuérdense que las partes básicas de una unidad médica familiar, pues está su farmacia, están sus entradas, sus salidas, están los consultorios, están las zonas de urgencias, las zonas de medicina preventiva, están las oficinas administrativas. Y por ejemplo en un hospital pues también depende su zona de urgencias, sus zonas externas. En esta fotografía vemos el sitio común y frecuente de un servicio de urgencias. Con cierta protección los trabajadores de la salud revisan a sus pacientes. Así se empiezan a identificar algunas zonas. ¿Cómo identificamos otras zonas? Por ejemplo, esta es la imagen común y frecuente que estamos viendo en los servicios donde están pacientes ya intubados. Cómo están diferenciadas las zonas de aislamiento. Todo el equipo que está rodeado de protección del personal de salud. Vamos a hablar del aislamiento, que es la separación de una cosa, persona o población para colocar de forma incomunicada o apartada. El aislamiento desde el punto de vista salud es para evitar contagiarnos o separarnos o proteger al paciente y separar al personal de salud y igualmente de sus familiares. Vamos dividiendo a los pacientes de acuerdo a si llegan a un servicio de urgencias, se hace el triage y de ahí pasan a consulta, a un manejo de acuerdo al código, o pasan directamente a la unidad de choque o a otro sitio específico, como es el proceso de un hospital. La finalidad es la disminución del riesgo de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión. La disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales, prevención y control de brotes puede poder presentar una alta calidad de atención. ¿Para qué dividimos las zonas específicas que reconocemos en un hospital, en una clínica? En este caso específico, como ejemplo del COVID, es para definir las áreas más posibles de contagio, la forma de depurar y atender a nuestros pacientes. Hay varios tipos de aislamiento. Tenemos el estricto, el protector, respiratorio, el entérico y el de contacto. El aislamiento de protector se utiliza para proteger a los pacientes, valga la redundancia, inmunodeprimidos, como pueden ser los trasplantados, pacientes que reciben grandes dosis de medicación, inmunosupresores, tratamiento contra tumores, pacientes con leucemia o personas con leucopenia. Pacientes que requieren aislamiento protectivo, los quemados, los inmunodeprimidos, trasplantados. En esta fotografía pues tenemos un paciente con apoyo ventilatorio. Obviamente esta foto no está actualizada con la patología que estamos manejando como prioridad, que es el COVID. Obviamente una enfermera no puede estar así con un paciente COVID, pero con un paciente que tenga otra patología de la línea de atención de los pacientes y las zonas de esa atención, pues puede estar de esta manera, siempre y cuando no sea un paciente infectocontagioso. El aislamiento estricto, que es el que estamos viendo en este momento, se aplica a patologías que se transmiten a partir de partículas eliminadas por la vía aérea
y que pueden permanecer en el aire con suspensión por largos periodos de tiempo. Patologías que requieren aislamiento estricto, pues tenemos la tuberculosis pulmonar, sarampión, por ejemplo, varicela. Obviamente en los hospitales, si ustedes van a la zona de infectocontagiosos o entran al hospital o pasan algunas áreas, se separan los pacientes, ya es de acuerdo a su edad, y se pueden separar de acuerdo al sexo, para tener un mejor control, dependiendo del tamaño de las unidades. Claro, si estamos en un hospital de tercer nivel, ya se separan mucho más las patologías y hay más sitios para poder manejar a los pacientes. En relación con este tema, pues voy a hablar un poco del lineamiento de la convención hospitalaria, porque tiene que ver, relaciona cómo están, qué cambios han tenido en relación con los espacios de los hospitales. Comento qué es la reconversión hospitalaria, que debe garantizar la organización de los servicios de atención médica que se ejecute bajo los principios de la oportunidad, calidad y eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de la población, y con ello se indica la prevención, el control de la pandemia para la enfermedad que nos tiene totalmente alterados, que es el virus SARS-CoV-2. Repito, tomo este tema para dar ejemplos de las zonas, cómo se han modificado, cómo se han reconvertido las clínicas y los hospitales. Si van a alguna clínica o quieren entrar a la clínica, todas las unidades deben colocar filtros de acceso, no solamente en lo que estamos viendo en las conferencias, sino principalmente en las clínicas. El acceso a las unidades debe ofrecer el alcohol de entrada, que permite la separación desde la entrada de los flujos de atención del paciente con los síntomas respiratorios. El personal que recibe a nivel, por ejemplo, de unidades médicas, pues están las jefas de asistentes dando la entrada, aparte de los vigilantes, y haciendo el triage, donde se hará la identificación y priorización para la atención de los pacientes con síntomas respiratorios. Estos se podrán ubicar en forma externa e interna, así como ubicar las áreas alternas en casos de verse sobre demanda de la unidad médica. En un caso de unidades cuyas reconversiones sea mayor al 100%, como ha pasado en hospitales que se han dividido y se han mandado a los especialistas de otras ramas a atender líneas COVID, debe asegurarse que se encuentren separados los flujos de atención de los pacientes con otras patologías y síntomas respiratorios. Por ejemplo, a nivel de unidades médicas familiares, al hacer el triage, si el paciente viene con síntomas leves, ahorita voy a presentarles el flujograma, va a pasar a consultorio. Tiene chance de pasar. Pero si un paciente llega en condiciones de ya daño respiratorio, va a pasar a urgencias y va a tratar de trasladarse lo más pronto posible al momento que se estabiliza en el servicio de urgencias. Obviamente tenemos que identificar a los pacientes con sistemas respiratorios. Cualquier persona que refiera síntomas respiratorios se coloca en el sitio de cubrebocas y se le solicitará se realice lavado de manos o higiene de manos con alcohol gel. Será una revisión dirigida a los factores de riesgo en caso de encontrar alguno bien o síntomas o signos de alarma y se refiere en sitios designados para su segunda evaluación. Los pacientes con síntomas respiratorios y se encuentren sin complicaciones podrán pasar, como les digo, a consulta, verá el médico su tratamiento sintomático y serán egresados. Pero los pacientes que presenten complicaciones tendrán que pasar a servicio de urgencias y ser trasladados. Se ubican estas cámaras en las que un paciente con síntomas muy francos COVID, el proceso de investigación de su enfermedad tiene que ser de un servicio de primera unidad, acuérdense de la referencia y la contrarreferencia, tendrá que ser referido a un hospital de segundo nivel. Una dinámica familiar de IMSS, por ejemplo, manda a un paciente a un hospital general de zona, en las condiciones como deben de ser. Volvemos a la importancia de identificar al paciente con síntomas respiratorios. Cualquier persona que refiera síntomas respiratorios se le colocará este sitio de cubrebocas y se les realice el lavado de manos, higiene. Los pacientes con síntomas respiratorios y que se encuentren bien complicaciones se ingresarán a casa con indicaciones de tratamiento sintomático, como lo veíamos. No se van a quedar ahí, van a estar vigilados e importante pues a realizar su prueba COVID y no pasan a otras zonas de la clínica. Ya en consultorio, en las unidades médicas del primero y segundo nivel se designarán las salas de espera separadas como las han visto. Se han modificado, se han reconvertido los espacios comunes que teníamos, las salas comunes, donde estaban muchos pacientes. Ahora pasan unos cuantos y están separados
Se vuelve a hacer otra vez el triage respiratorio durante el ingreso a la unidad y esos consultorios del personal de salud deberá estar debidamente protegido con los dispositivos necesarios. Los médicos que reciben a los pacientes, las asistentes que los pasan, con su equipo de protección específica y pasan a consulta. Conforme a los lineamientos de prevención de infecciones establecidos, se deberá realizar limpieza de consultorio enfocado a zonas de mayor contacto y equipo que tocó el paciente entre cada uno de los casos atendidos siguiendo los lineamientos específicos de las infecciones, en el bien de protegerse también el personal de intendencia y de limpieza. Esta es otra zona de la línea de la atención. ¿Cómo está el médico? ¿Cómo debe estar el médico en otra parte de la clínica? Con su protección, con su careta, con sus gogles, con su bata, con sus guantes, y el paciente obligatoriamente debe entrar con un cubrebocas. Mínimo con el cubrebocas, si no, no puede ingresar a la unidad. Ya el médico en este proceso pues se va a dedicar a checarlo, ya tiene su termómetro aquí a distancia y su interrogatorio para establecer qué factores de riesgo tiene, qué movilidad guarda ese paciente, para poder ser mandado a su casa o pasar a otra área de la clínica de primer nivel si se encuentra ahí. Si se encuentra en segundo nivel, pues ahí inmediatamente, si tiene alguna causa específica, pasará a otras zonas de atención médica que puede ser urgencias. Ese es el programa que relaciona también en parte las zonas de las unidades médicas. Si la persona refiere o 12 de los seguimientos de los síntomas específicos sospechando un problema respiratorio, si presenta disnea o dolor torácico, si no presenta esto, pues como quedamos, pasa al área del consultorio, pasa a sala de espera, pasa a consultorio, hay la evaluación médica, se encuentra con pocos factores de riesgo, no hay comorbilidades, el paciente puede ser mandado a su casa con seguimiento específico. Y si salió positivo esta enfermedad, tenemos que hacer seguimiento a sus familiares. Si el paciente presenta alteraciones de tipo ya respiratorio, tendrá que ser trasladado al triage en el servicio de urgencias de la unidad médica familiar, y en ese momento, si está con datos de mayor dificultad respiratoria, ser trasladado al hospital, la clínica. Entonces volvemos a hablar de la referencia, de la contrarreferencia, de los sitios específicos, de las unidades médicas y de las unidades hospitalarias, tratando de darles un ejemplo del objetivo que estamos revisando, que es conocer las zonas de manejo de los pacientes. Tenemos también zonas específicas para embarazadas. Por ejemplo, el Hospital General de Zonas entran por otro sitio las embarazadas en proceso de trabajo de parto. Hay dos líneas, la línea COVID y la línea no COVID. Se reorganizan las consultas. El paciente tiene que seguir hasta atendiendo su control en las unidades médicas. Hay áreas de apoyo para poder dividir y atender en este proceso de cambios de estructuras de las unidades médicas y de los hospitales. A nivel hospitalario, pues ya quedamos que hay una suspensión de ingresos por condiciones selectivas. Se ha tenido que disminuir atenciones de otras patologías por darle la atención específica a la línea COVID. Se han suspendido servicios, se han tenido que modificar camas. Ya mencionábamos que comúnmente los servicios de terapias eran más o menos por medio de 8 camas. Se han reconvertido, se han agrandado los espacios, se han colocado carpas en zonas de estacionamientos para tener mayor número de pacientes y de atención, y su atención médica. Todo esto involucra no solamente cambiar las condiciones físicas de las unidades, sino, como ya mencionamos, también la preparación del personal de salud, que también vamos a ver en algunos temas en este programa, como son la vigilancia epidemiológica, el control de las infecciones, la limpieza que debemos tener, el mantenimiento técnico de las instalaciones, la capacitación continua del personal de salud, el uso correcto y racional del equipo de protección mediante las políticas claras públicas, y la preparación y definición de procedimientos asistenciales, el manejo de los pacientes no críticos y críticos, la prevención, el control de las infecciones, el programa de optimización de los usos de medicamentos, de los recursos, no solamente el conocimiento de las zonas específicas
de las unidades médicas, sino todos los cambios que se han generado. Hay áreas de apoyo, hay cuidados intensivos que han continuado con el manejo de otros pacientes no COVID. Hay servicios que no se han podido suspender, las áreas siguen funcionando, como son las zonas de hemodiálisis, la quimioterapia, los bancos de sangre, las urgencias, la hospitalización en urgencias, las unidades de cuidados intensivos, los laboratorios, rayos X, las unidades de tocoquirocirugía, la cirugía sensible al tiempo, los tratamientos sensibles a bolos y tratamientos específicos de manejos de pacientes inmunodeprimidos, y servicios que sugieren que se podrían considerar para suspender, o se han suspendido algunos servicios como de medicina física y rehabilitación, y esas áreas se han ocupado para otros usos. Por eso estoy hablando de la reconversión hospitalaria. ¿Cómo se podría facilitar el razonamiento clínico, la solución del problema y la toma de decisiones en un paciente con enfermedad infectocontagiosa a la vía respiratoria? Con todo lo que ya ahorita revisamos, ¿cuál sería su respuesta? Es un objetivo del programa, pero como les dije, estoy convirtiéndolos en pregunta para poder dar una respuesta. En todo proceso, en todo paciente que revisamos, debemos llevar nuestro método clínico, debemos involucrar nuestro razonamiento clínico para poder saber y conocer a partir del interrogatorio, el conocimiento de los factores de riesgo que ya vimos en esa parte del programa, para poderlo atender y darle un diagnóstico lo más preciso posible. Todo eso tenemos que evaluar para contestar esta parte. La integración es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo. Es decir, la integración es juntar diversos elementos que forman parte de un conjunto en común. La materia es integración, y ahorita que tenemos que integrar en esta primera parte, repito, los factores de riesgo, acuérdense, resumiendo, factores de riesgo individuales, familiares y sociales, saber encontrar las comorbilidades y no confundirlas con complicaciones, hacer un buen interrogatorio y para llegar a un diagnóstico más específico, a un protocolo adecuado y conocer de qué manera podemos darle un flujo a un paciente en relación con las zonas específicas que pueden tener una unidad médica familiar y la referencia y la contrarreferencia y el servicio de atención y las zonas de atención en un hospital de segundo nivel o tercer nivel, teniendo en cuenta lo que es el aislamiento. ¿Para qué aislamos a un paciente? Son los primeros temas de este programa. Espero que haya sido de utilidad lo que estamos compartiendo. Yo los invito a que revisen su programa, que le den la importancia que tiene, lo lean, ya que yo hice una pequeña introducción de esta importante y gran materia. Muchas gracias.